Buenas tardes, mi nombre es Dayan Estiana Usaque Lancheros, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC seccional Tunja. El día de hoy se presentará la realización del parcial número 2, donde se puede observar en primera instancia el ejercicio que nos requiere. Entonces se requiere implementar un sistema de control digital controlador en lazo cerrado basado en microcontrolador para regular la temperatura en un sistema oven proceso. Los parámetros del modelo oven son, entonces en esta parte se nos observan los respectivos parámetros del proceso a realizar, donde como elemento final de control actuador se debe utilizar un MOSFET IRL1004 y como elemento medidor un divisor de voltaje que va a tener una relación de 1 a 100. Entonces, el ingreso del valor de referencia de setpoint se debe realizar mediante un teclado matricial 4x4 en una pantalla de cristal líquido LCD. Se debe visualizar el valor de referencia setpoint, valor de la señal error y la temperatura del sistema oven, variable controlada. Con lo cual, procedemos a realizar, observamos los requerimientos de diseño. Entonces, como requerimientos de diseño tenemos que el rango de operación va a ser entre los 25 y los 200 grados centígrados. El controlador es proporcional, donde K debe estar entre 10 y 20. Para este caso se utiliza un K igual a 18. A su vez, la señal correctiva debe generarse mediante PWM con frecuencia de 1 kHz. En otra parte, la frecuencia de muestreo de controlador debe ser de 300 milisegundos. Entonces, cada que ocurra 300 milisegundos se va a realizar el muestreo de la señal. El margen de error del control debe ser del 10% con respecto al valor final de establecimiento. Y pues ya con esto, entonces procedemos a realizar el respectivo análisis. Con lo cual observamos que la configuración de la DC, entonces tenemos que voltaje de referencia positivo va a ser de 5 voltios, voltaje de referencia de 0 voltios. Tenemos 10 bits de resolución, el tiempo de conversión va a ser de 2 microsegundos, con lo cual, pues como vemos, utilizamos los voltajes de referencia preestablecidos, con lo cual utilizamos la ecuación la ecuación simplificada para calcular este valor de resolución, y esto nos da 5 sobre 1023, con lo cual pues se despeja el valor AS en función al voltaje ADC. ¿Listo? Con esta parte de configuración ahora nos trasladamos al análisis de la temperatura del horno. Entonces decimos que este horno tiene como se mencionó, va a tener un rango entre los 25 y los 200 grados centígrados. Con lo cual, observamos que la relación de este dispositivo va a ser de 1 voltio por grado centígrado. Como se observa, es un valor muy alto. Con lo cual, para realizar el respectivo sensado se utiliza, como se mencionó, un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje va a ser una relación de 1 sobre 100. Es decir, por cada voltio que entre va a ingresar 0.01 voltios, como puede observarse. Con lo cual, despejamos el valor de sensor y tenemos que sensor va a ser igual a 0.01 el valor de la temperatura inicial, o sea, la temperatura de entrada. Con esto, pues despejamos temperatura de entrada, va a ser igual a 100 veces el voltaje de sensor para después reemplazar. Como se mencionó anteriormente, el valor de la ADC va a ser igual a 204,6 por voltaje ADC. Con esto, entonces despejamos el valor de ADC. Despejando el voltaje ADC, tenemos que pues, nos va a dar 0.0048875 por el valor de la ADC, con lo cual pues podemos obtener una relación reemplazando el valor de VADC como va a ser igual al voltaje de sensor. Entonces reemplazamos en esta ecuación y obtenemos que la temperatura del horno va a ser igual, tenemos esta función que va a ser importante para describirla en microcontrolador. Con lo cual, como siguiente opción, se realizará la configuración del módulo CSP. Como esto ya se realizó en el laboratorio pasado, pues como se puede observar, decimos que tenemos una frecuencia de 1 kHz. Entonces, por lo tanto, el periodo va a ser de 1 milisegundo. Con lo cual, utilizando la ecuación para la PWM, se obtiene que el valor del PR2, del registro PR2, va a ser igual a 249, asumiendo un valor de prescaler igual a 4 y un valor de postscaler igual a 1. Y pues teniendo el respectivo valor de
el periodo de la PWM de 1 milisegundo. Para la configuración para el timer 0, pues como ya se mencionó, como ya se sabe, se utilizará un timer, un periodo de 25 milisegundos donde deben pasar 12, donde se debe repetir 12 veces este respectivo ciclo. Con lo cual, para obtener el valor que se requiere, el valor de 300 milisegundos que es el requerido. Entonces 25 milisegundos por 12 nos da el valor de 300 milisegundos. Entonces, con lo cual, pues asumimos, se calcula el valor de prescaler y esto nos da un valor de 128 debido a que es un valor de la potencia de 2 y con lo cual pues se termina despejando el valor de x que se utiliza un valor de 61. Y listo, aquí podemos observar el respectivo diagrama de bloques y diagrama de flujo, diagrama de bloques para la aplicación sugerida. Y para finalizar el respectivo diagrama de flujo, entonces tenemos el diagrama de flujo por el timer 0, donde como se mencionó anteriormente, entonces debemos hacer que Q sea menor que 12, hasta que Q sea igual a 12 se realizará la lectura de la temperatura oven, de la temperatura del horno. Y mientras tanto, pues se va a ir aumentando Q más 1. ¿Listo? Aquí podemos observar los respectivos diagramas de flujo que van a ser analizados de acuerdo al respectivo código realizado. Bueno, entonces a continuación se realizará el análisis del respectivo diagrama de flujo del maestro de acuerdo al respectivo código realizado. Entonces, como podemos observar, se tiene la comunicación serial con el esclavo se va a utilizar a 9600 baudios. A su vez se tiene la configuración de la SA de 10 bits como se mencionó anteriormente. Podemos observar a su vez que la interrupción de timer 0 que se encuentra escrita anteriormente va a ser como se observa, cuando Q sea igual a 12, entonces se va a hacer la lectura del valor ADC de la temperatura. A su vez, cuando no sea, entonces se realizará Q más. Listo. Entonces proseguimos con el análisis del maestro. Como podemos observar, tenemos la interrupción por RA, donde pues vamos a tomar el valor que es recibido, que fue enviado por el esclavo y es recibido por el maestro de la temperatura de referencia. Entonces, como podemos observar, tenemos esta temperatura de referencia y entonces decimos en primera instancia, tenemos el void main, donde pues se realizan las respectivas configuraciones para los respectivos timers a utilizar. Y ahora, como podemos observar en el while infinito, se puede observar que se realiza, como ya se tiene la temperatura de oven, entonces pues se utiliza con la función que se encuentra relacionada con el valor ADC que fue calculada anteriormente. Entonces, para calcular el valor de la temperatura. Tras esto, lo que hacemos es enviar este valor de temperatura al respectivo esclavo y en esta parte, entonces pues ya lo que hacemos es calcular el valor de error. Entonces tenemos que error es igual a la temperatura de referencia menos la temperatura del horno. Y calculamos el control, como puede observarse. Entonces control es igual a la constante K igual a 18 por el error. Y con lo cual entonces preguntamos si control es mayor que 200. Entonces control mayor que 200. Entonces pues lo que me va a hacer es hacer control igual a 200. Y si control es menor que 0, entonces lo que me va a hacer es control igual a 0. Y terminamos y enviamos el respectivo y realizamos la respectiva PWM de acuerdo al respectivo valor de control, de acuerdo a cual sea el caso. Bueno, para finalizar entonces vamos a realizar el análisis del respectivo código del microcontrolador esclavo. Entonces, como podemos observar, en esta parte realizamos la parte de las configuraciones. Como se observa, se utilizan los mismos 9600 baudios para la comunicación con el maestro. A su vez, en esta parte realizamos la parte de la interrupción, donde se va a realizar la lectura de la temperatura oven que es enviada por el maestro.
Tras esta parte, entonces acá lo que hacemos es la lectura del teclado, que ya en un momento observaremos esta lectura de teclado. Esto se observa en la parte del void main. En el void main en primera instancia hacemos la respectiva configuración de las interrupciones. A su vez mostramos el mensaje de inicio, como puede observarse en esta parte, va a ser el mensaje inicial que va a ser mostrado en pantalla. En siguiente instancia vamos a realizar la pregunta, ¿tecla pulsada es igual a numeral? Entonces, si tecla pulsada es igual a numeral, entonces vamos a ver que sí, entonces vamos a ir a que la temperatura de referencia, entonces vamos a preguntar, tecla pulsada es igual a número entero. Entonces, esta parte de pregunta, como se observa, vamos a decir que temperatura de referencia va a ser igual a lectura de teclado. Como se puede observar, lectura de teclado es la que ha sido definida anteriormente, donde en lectura de teclado tenemos que si tecla pulsada es igual a 0, va a mantenerse ahí. Es decir, si no se ha pulsado ninguna tecla, va a mantenerse continuamente acá. Mientras que si se pulsa una tecla, entonces si la tecla es un número entero, es decir, se encuentra entre 0 y 9, entonces lo que vamos a hacer es guardar el valor de la tecla pulsada. Vamos a realizar la respectiva conversión de acuerdo a que se pulse varias veces y pues ese va a ser el valor de la temperatura de referencia. Y si la temperatura es después de eso, entonces pues vamos a saltar a la parte del void main. En el void main lo que se va a hacer, entonces se va a mostrar este valor de la temperatura de referencia. Entonces es lo que ocurre en esta parte. Luego, en siguiente instancia, vamos a tener que preguntamos, después de haber ingresado el valor, si tecla pulsada ha sido numeral. Es decir, vamos a decir que en ese punto vamos a enviar el respectivo valor que se quiere. Entonces, con lo cual, entonces decimos que si tecla pulsada se encuentra entre 25 y 250, como puede observarse en esta parte, entonces nos debe mostrar un error de rango. Entonces aquí en esta parte nos retorna el valor, que va a ser el error de rango. En esta parte, si se encuentra entre 25 y 250, entonces nos retorna. Pero si no se encuentra, entonces nos va a mostrar un error de rango, que es lo que se muestra en esta parte. Con lo cual, entonces, pues acá ya nos dirigimos a esta parte, donde se va a calcular el respectivo valor de error, que error va a ser igual a la temperatura de referencia menos la temperatura del horno, y pues va a ser visualizada en pantalla, como puede observarse. Y para finalizar se realizará la respectiva compilación del código. Como podemos observar, le damos compilar, vemos que compila bien, con lo cual entonces nos dirigimos a la parte de Proteus. En esta parte cargamos los respectivos códigos, tanto maestro como esclavo. Master. Damos OK y cargamos el respectivo código de esclavo. Con lo cual, damos a play. Vemos que en efecto nos muestra la pantalla de inicio, el mensaje de inicio, donde nos muestra que pulsa numeral y su temperatura después de numeral. Entonces luego, lo que vamos a hacer es pulsar numeral tal como nos indica. Despichamos, definimos un valor de, no sé, una temperatura cualesquiera. Vamos a utilizar una temperatura de 98. Listo, entonces ahora le damos a numeral para que nos envíe la respectiva temperatura de referencia. Como podemos observar, el calefactor empieza a encenderse y va a ir aumentando. Y como se puede observar, podemos observar en primera instancia el valor de R que nos significa el valor de la referencia. A su vez tenemos el valor de la temperatura, la que se está censando, y el respectivo error. Entonces el valor de R, que es el de referencia, y la temperatura O. Entonces, como podemos observar, va aumentando
y disminuyendo de acuerdo a cuál sea el caso. Es decir, llega a un punto máximo y a un punto mínimo y se va estableciendo, se va encendiendo y apagando de acuerdo a la temperatura de referencia que se requiere, manteniendo un margen de error de, por ejemplo, entre un 3 a un 5% más o menos. Y así se concluye el código que se requiere. Podemos observar y va encendiendo y va apagando. Muchas gracias por su atención.